Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor amado. Te doy gracias por esta bendición que me has permitido de estar en este lugar, Señor amado. Y en esta hermosa hora te pido, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de los televidentes, Padre Celestial, allá donde se encuentren, Señor, en su hogar, quizás en su trabajo, en donde estén en este momento, Señor amado. Bendice a cada uno de ellos, Señor amado, en todos los lugares donde llegue esta señal, Señor amado. Gracias te damos por este momento, Padre Celestial, y en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, empezamos esta programación. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta hermosa hora. Es un privilegio poderles saludar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí con su programación Conquistando Almas para Cristo, patrocinado por la Sociedad de Caballeros de Asamblea de Iglesias Cristianas. Y en este momento me da mucho gusto poderles traer este mensaje de la palabra de Dios a cada uno de ustedes, queridos televidentes, allá donde se encuentren, en sus hogares, quizás en el trabajo, en el lugar que estén. Si lo están viendo a través de la televisión, no le cambien. Si lo están viendo a través del teléfono celular, no cambie. Siga ahí en sintonía de esta programación, que en esta hermosa hora le traigo una hermosa palabra que la encontramos en San Mateo capítulo 5 con su versículo 25 al 34. Esta historia que nos va a ayudar a cada uno de nosotros para comprender lo que tenemos que hacer cuando hay una necesidad en nuestras vidas. Sin más que hablar, vamos a pasar a leer las Sagradas Escrituras. Y si usted tiene una Biblia por ahí en mano o la tiene por ahí, agárrela. En San Marcos 5, 25 al 34 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Esta palabra que hemos leído es una hermosa historia acerca de los milagros de Jesús. Aquí estamos en San Marcos capítulo 5 y vemos aquí acerca de un milagro que ocurrió con esta mujer, pero que la historia en el capítulo 5 empieza con un endemoniado gadareno. Luego pasamos, ¿verdad?, a lo que es la historia de la hija de Jairo y esta mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando Jesús predicaba allá en las orillas del mar de Galilea, grandes cosas sucedían, milagros ocurrían y multitudes de personas le seguían, porque sabían que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret tenía poder para poder hacer milagros, para poder sanar enfermos. En esta ocasión vemos algunos milagros aquí en este versículo o en este capítulo, pero en todo lo que es el Nuevo Testamento, en todo lo que es San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos tantos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo en esos lugares alrededor, ¿verdad?, del mar de Galilea, donde se concentró más su evangelio, o sea, su mensaje, su palabra, en esos lugares. Cuando él subía a la barca
Y ahí recordamos también, si usted lee sus Sagradas Escrituras, vemos aquí que antes en el capítulo 4, vemos donde se hizo una gran tempestad, que iba Jesús en una barca y varias barcas con él, pero se levantó una gran tempestad y él estaba durmiendo en la popa del barco, pero se levantó porque los discípulos estaban muy asustados y le fueron a llamar porque estaban pensando de que la barca se iba a anegar o hundir, como lo podemos hablar de diferentes palabras. Y ahí continuamente vemos estos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos aquí, como les mencionaba al principio, el endemoniado gadareno. Cuando estaba él llegando a esta región de Gadara, entonces ahí había un lugar donde había un hombre que estaba endemoniado, estaba viviendo en las cuevas de los sepulcros que en ese tiempo se hacían, ¿verdad? Y ahí estaba de una manera que las personas de ese lugar ya no tenían esperanza en esta persona porque estaba completamente, pues no podían hacer nada con él, tanto que lo maniaban, o sea, lo amarraban con cadenas y este hombre las reventaba. Y ahí pasaba dando gritos y golpeándose, quizás hiriéndose la piel con rocas filosas, y todo esto acontecía con este hombre. Pero cuando llegó Jesús a ese lugar, aquel hombre sanó de aquel azote, de aquel problema. Aquellos demonios huyeron, se concentraron en un hato de puercos y se deslizaron por un despeñadero hacia el mar y todos se ahogaron, aquellos puercos. Y se hizo un gran alboroto, ¿verdad? Por esta razón. Pero lo importante de esta historia, vemos que hay un hombre que había estado en condiciones deplorables, pero ahora estaba sano, ahora estaba bien vestido, ahora estaba limpio. Y este hombre quería seguir a Jesús, pero Jesús le dice: anda con tu familia, y que diera las buenas nuevas de que lo que había ocurrido con él. Luego, después Jesús cruzó al otro lado, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Fue aquí cuando empieza a hablar de esta historia, ¿verdad? Vemos aquí también el principal de la sinagoga, se llamaba Jairo, y vino de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí vemos una situación muy difícil en la vida de Jairo, aquel hombre, aquel principal jefe de la sinagoga de ese lugar. Y estamos viendo que Jesús estaba en la orilla del mar, llegaba mucha gente, lo estaban, como la Biblia lo dice en diferentes versiones, lo apretujaban, quizás lo apretaban, porque había demasiada gente, porque la gente le seguía por estas razones, porque él hacía milagros y había mucha gente que necesitaba un milagro. De manera que en esos tiempos los milagros sucedían y ahora también siguen sucediendo. Nada más lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús. La gente le seguía, la gente se acercaba a nuestro Señor Jesucristo porque tenía una necesidad y sabía que Jesús tenía la solución a sus problemas. De esta manera, con esa necesidad y esa angustia en el corazón, este señor llamado Jairo llegó ahí con Jesús para pedirle de favor que fuese a su casa a orar o a poner su mano sobre la hija de él, la hija de Jairo, porque esta niña de 12 años estaba agonizando. Pero en ese lapso de tiempo, en ese camino hacia la casa de Jairo, llegó esta mujer de la cual estamos hablando, la cual leímos en esta ocasión. Esta mujer que tenía un problema grave, tenía 12 años de estar padeciendo este problema, como lo dice las Sagradas Escrituras, de flujo de sangre, y había acudido a cuantos médicos. En todos esos 12 años había acudido a muchos médicos.
Había gastado quizás todo lo que tenía. Se le habían agotado los recursos que tenía en visitar a los médicos. Pero no había una solución. Antes le iba peor. Peor, o sea que la situación empeoraba. La enfermedad no menguaba, sino que aumentaba el problema. Pero había una solución, había una esperanza. Esa esperanza estaba puesta en nuestro Señor Jesucristo. Aquella mujer escuchó. Esta historia es conmovedora. Observemos solamente algunos hechos. La mujer estaba sufriendo hacía 12 años y había gastado todo lo que poseía. Conforme a la ley, era impura, estaba excluida de la ley y no tenía esperanza, porque toda ayuda humana había fallado. En esta hora difícil apareció un mensaje alentador. Esta mujer sabía que esa era su oportunidad, la oportunidad de poder recibir aquel milagro que tanto anhelaba. ¿Por qué esta mujer acudió a Jesús? Porque ella escuchó que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret hacía milagros. Se había escuchado por todas esas ciudades circunvecinas aquella historia, o sea, aquella noticia más que todo, de que Jesús sanaba, de que Jesús liberaba, de que Jesús tenía ese gran poder. Y ella miró esa oportunidad, acudió en aquella multitud y no tutubió en decir voy a ir hacia él o voy a esperar que él venga a mí. No, ella se arriesgó. Ella tomó acción. Solamente a veces nosotros nos ponemos a pensar, Jesús sana, Jesús hace milagros, pero no tomamos acción. El asunto aquí está en que nosotros tenemos que ir a Jesús, tenemos que acudir, tenemos que pedirle a Jesús que obre en nuestras vidas. Pero si solamente lo escuchamos y nos quedamos sentados esperando, no va a llegar el milagro, porque nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Aquella mujer tenía fe. Ella decía en su mente, si tan solo tocase el manto, o sea, su vestidura, el borde de su vestido, seré sana de este azote. Ella estaba segura en su mente, ya se había visualizado en su mente de que si ella llegaba donde estaba Jesús y tocaba su manto, ella iba a ser sana. Y así sucedió. No le importó la cantidad de gente que había. Ella se esforzó por llegar a Jesús. Queridos televidentes, para recibir el milagro que tanto usted ha anhelado, necesitamos acudir a donde está Jesús. Necesitamos ser atrevidos como esta mujer. No solamente quedarnos esperando, o tal vez poniéndonos a pensar y decir, ya hace tanto tiempo que sufro esta enfermedad, o hace tanto tiempo que tengo este problema, pero no he recibido una solución. Quizás ha orado, quizás ha pedido que Dios lo sane y nada ha pasado. Quizás ha acudido a cuantos médicos en diferentes lugares, pero nada ha sucedido. Quizás el problema de usted en este momento no es una enfermedad como la que tenía esta mujer, una enfermedad crónica. Quizás es un problema en el hogar, quizás es un problema con sus hijos, quizás es un problema en su trabajo. No sé la clase de problema que usted esté teniendo en este momento, pero yo le aseguro que si acude a nuestro Señor Jesucristo, usted va a recibir el milagro como lo recibió esta mujer. Pero tiene que ser atrevido para buscar a Jesús, porque muchas veces somos atrevidos para otras cosas. Muchas veces hay multitudes, tal vez literalmente hablando, y vamos y queremos ver quizás algo que está sucediendo ahí, y nos metemos en medio de la multitud y nos esforzamos por llegar hasta aquel lugar donde están sucediendo las cosas. Pero a veces cuando son asuntos de que la palabra del Señor nos explica acerca de esta historia, que nosotros tenemos que acudir a nuestro Señor Jesucristo, no lo hacemos. Ni siquiera queremos ir a la iglesia. Queremos recibir los milagros, pero no queremos esforzarnos. Muchas veces
Estamos ahí solamente pidiendo, oh Señor, si tan solo me dieras la solución a ese problema. Y muchas veces pedimos oración, pero estamos allá muy tranquilos en casa. Y no estoy regañándole. Usted puede llamar al número que aparece en pantalla por oración. Nosotros estamos para poder orar por usted, para que Dios le ayude en sus problemas. Pero también usted tiene que accionar, querido televidente. No solamente pedir oración, no solamente decir ayúdenme, sino que usted también tiene que poner de su parte. Tenemos que quizás acudir a la iglesia más cercana. Tenemos que ponernos en comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos que dejar aquellas cosas que nos pueden estar estorbando en la vida espiritual para poder recibir ese milagro. Esta mujer no perdió esta oportunidad. En medio de la gente se esforzó. Yo no sé de qué manera ella iba caminando, quizás iba agachada, no sé de qué forma, pero ella llegó hasta donde estaba Jesús. Ni siquiera lo miró de frente, ni siquiera le habló, sino que ella sabía que con solamente tocar el borde de su vestido iba a ser sana de aquel azote. Porque en aquellos tiempos, nos habla Lucas 6:19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Quizás esta mujer había escuchado de esto, que había sucedido en otras ocasiones, y ella estaba segura que su milagro estaba ahí. Ella estaba segura que la solución estaba enfrente de ella. Querido televidente, quizá la solución está más cerca de lo que usted espera. Quizá la solución a su situación que está pasando está más cerca de lo que usted se imagina. Pero tiene que accionar. Levántese en el nombre de Jesús y vaya hacia donde está el Maestro. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo en oración. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo para poder nosotros recibir esos milagros que tanto hemos anhelado. Quizás por años usted ha tenido ese problema. Pero no se canse, no se ponga a pensar de que no va a suceder, sino que tenga fe en que las cosas van a suceder. Queridos hermanos o amigos en especial, tengan fe en nuestro Señor Jesucristo y su problema va a tener solución. Yo no puedo saber qué situación está pasando, pero usted más que yo sabe muy bien lo que está pasando quizás en su familia. Quizás sus hijos están en problemas, en drogadicción. Quizás sus hijos están en algunas pandillas. Quizás sus hijos están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Solo usted está yendo a la iglesia. Quizás usted se ha cansado de tanto orar y orar por su familia y nada sucede. No se canse. Siga adelante, que un día el milagro va a llegar. Porque nuestro Señor Jesucristo está presto para poder hacer ese milagro, para poderle dar esa solución a su problema. Esta mujer oyó del Señor, de sus sanaciones y sus milagros, y corrió hacia donde estaba Jesús. Ella tocó su manto, y en el instante que ella tocó el manto de Jesús, la enfermedad que estaba padeciendo se fue de su cuerpo. Ella lo pudo sentir en su cuerpo, que desde ese mismo instante, aquel azote, como la Biblia lo explica, huyó de ella. Pero en este momento, ¿verdad? Vemos al principio que le estaba hablando que Jesús iba hacia la casa de Jairo. Pero esta mujer lo entretuvo quizás, porque cuando Jesús sintió que alguien lo había tocado, él se dio cuenta y empieza a preguntar, ¿quién me tocó? ¿O quién me ha tocado? Sus discípulos le decían, ¿cómo no sé? Bueno, la forma que ellos se expresaban, ¿verdad? Y quizás le decían, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Si tanta gente que te aprieta, tanta gente que está alrededor tuyo y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado o quién te ha tocado? Tanta gente. Pero él sabía que alguien especialmente lo había tocado porque poder había salido de él. Entonces esta mujer estaba callada, pero al ver la insistencia de nuestro Señor Jesucristo en preguntar quién me ha tocado, ella
temblando y con mucho miedo, dice, yo fui, como lo dice aquí en el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo lo que había sucedido. Quizás ella le explicó, tenía 12 años de padecer esta enfermedad. Ya había gastado todo lo que tenía. Quizás su familia la había rechazado, porque en esos tiempos y la condición que ella tenía era una mujer impura. Quizás no se le permitía ir a la iglesia, a la sinagoga. Estaban pasando momentos tan duros, pero en ese momento ella recibió el milagro. En este momento tú también puedes recibir el tuyo. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero mi palabra para ti en este momento es: no te desanimes, ten fe, como la tuvo, ¿verdad?, esta mujer. El versículo 34 del capítulo 5 de Marcos que hemos leído dice: y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí estamos viendo que no solamente, ¿verdad?, sanó de aquel azote, sino también recibió esas palabras que la llenaron de paz en su corazón. La angustia que ella estaba pasando, era difícil la situación, pero en este momento recibió aquel milagro y aquella paz que Jesús le impartió. Vemos aquí la palabra del Señor que nos habla de esta manera, porque esta mujer fue hacia el Señor, a donde estaba nuestro Señor Jesucristo, y ella tocó al Señor. Mi mensaje en esta hermosa hora es que nos acerquemos a Jesús y lo toquemos. ¿Cómo le vamos a tocar si no lo vemos? Acerquémonos a Él. Quizás usted no está yendo a una iglesia. Busque una iglesia de sana doctrina, una iglesia cristiana de sana doctrina. Acérquese, tenga comunión con los hermanos. A lo mejor ellos le van a ayudar en situaciones que usted solo no va a poder salir adelante. Le van a ayudar para que Dios, a orar para que Dios haga el milagro. Pero tome acción. No se quede ahí sentado. No solamente piense en un milagro, sino que levántese en el nombre de Jesús para poder tener esa solución a su problema. Pero aquí vemos que estaba yo enlazando las dos historias juntas. Jairo estaba todavía ahí, esperando que Jesús terminara de hablar con esta mujer, porque tenía que ir a su casa. Pues allá estaba una niña agonizando. Pero mientras, dice el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Aquí vemos a las personas que quizás te rodean. Ya no hay solución a tu problema, como le dijeron a Jairo. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Tu hija ya ha muerto. Ya no hay por qué estar aquí. Pero Jesús escuchó las voces de estas personas que solamente llegaron a desanimar a Jairo. Pero Jesús lo conforta con estas palabras. Él dice: pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. La situación estaba difícil, porque Jairo estaba viendo los milagros que estaban ocurriendo en sus propios ojos. Ahí lo estaba mirando. Pero estos hombres llegan a decirle: no, ya, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jairo estaba con ese ánimo de poder esperar en Jesús. Y Jesús lo anima también
Dice, ten fe, Jairo, ten fe. Y esta fe lo mantuvo firmes. Y luego Jesús, lo dice aquí las Sagradas Escrituras, y no permitió que le siguiera nadie, sino que Pedro, Jacobo, Juan, hermanos de Jacobo, porque Jesús siguió caminando hacia la casa de Jairo. Ya había sanado a esta mujer que tanto había padecido. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio alboroto y a lo que lloraban y lamentaban mucho. Aquí está esta clase de gente que solamente sirve para estorbar, podemos decirlo así. Ahí estaban llorando y aquel alboroto. Muchas de estas personas solamente lo hacían por estar ahí llorando, pero no lo sentían de corazón. Solamente habían personas hasta pagadas para que lloraran en un funeral. Pero cuando Jesús llegó, entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y oráis? La niña no está muerta, sino duerme. Cuando Jesús dijo esas palabras, todos empezaron a burlarse. Porque para ellos la niña estaba muerta. Pero para Jesús la niña estaba durmiendo. Quizás para ti, tu situación ya no tiene solución. Pero para Jesús sí tiene solución. No hay nada en este mundo, no hay ningún problema en este mundo que con Jesús no tenga solución. Vemos que la gente se estaba burlando de Jesús. Quizás la gente se va a burlar de ti también. Cuando tú digas voy a ir a la iglesia o voy a orar para que Dios me sane de este problema, y van a decir, ¿qué vas a sanar? Ya no tienes solución. Pero para Jesús sí hay solución. Él tiene la última palabra. Y tomando, dice, y se burlaban de él, dice, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Así como Jesús le dijo a aquella niña que estaba muerta para los que estaban ahí alrededor, pero para Jesús estaba dormida. Levántate, así te digo en esta hermosa hora, levántate en el nombre de Jesús, toma acción y busca de nuestro Señor Jesucristo, y Él te va a dar la solución a la situación que estés pasando. Pero no te sientes a llorar solamente ahí sin hacer nada. Tienes que hacer el esfuerzo de acercarte a nuestro Señor Jesucristo. La niña se levantó y empezó a caminar, pues ya tenía 12 años. Y andaba, dice, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer a la niña. Vemos estos milagros aquí en las Sagradas Escrituras, que también pueden suceder en tu vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu atención y los vemos en la próxima ocasión, aquí por este mismo canal. Hasta luego.
Alabado Dios. Dios le bendiga, amados televidentes, amados hermanos. Le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos llegar a este lugar, en su canal de bendición. Alabado Dios, maná del cielo, gloria a Jesús. Vamos a estar orando para entrar al tema, gloria al Señor, y que Dios dirija lo que se va a hacer. Alabado Dios, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, damos gracias, muchas gracias por estos momentos. Que usted nos permite estar en este lugar, Señor del cielo, aleluya, leyendo su palabra, gozándonos, Señor amado, en ella, mi Dios amado. Que su Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, Señor. Que toque cada corazón, Señor amado, que está viendo el programa, mi Dios amado, aleluya, y que se añadan las almas que deben de ser salvas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, que Dios te bendiga grandemente en esta hermosa hora, amigo y hermano en Cristo. Gloria al Señor, es un placer exponer su hermosa palabra. Gloria al Señor del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a hablar, alabado sea la honra y la gloria, Mateo 19:25. Gloria al Señor. A veces, gloria al Señor, pensamos en nuestra mentalidad cosas que a veces no llegan a suceder. Pero vamos lo que Dios nos tiene preparado para usted y para mí. Vamos a leer con todo su amor y con toda reverencia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice su palabra: sus discípulos oyendo estas se asombraban en gran manera diciendo: ¿qué pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Alabado sea la honra y toda la gloria. Amado amigo y amado hermano, gloria al Señor. Para ti puede ser imposible, pero para Dios todo es posible en su nombre. Gloria al Señor. Quiero compartirte algo, gloria al Señor. El sábado, iba a mi trabajo, iba con un compañero de trabajo y me empezó a hacer unas preguntas sobre la palabra de Dios. Él no conoce de Cristo, gloria al Señor, y me empezó a predicar sobre Pedro. Y dice que cuando hizo la pregunta que Pedro se estaba hundiendo o que Jesús lo tenía en la mano y se estaba hundiendo. Y yo le expliqué un poquito y le dije: porque cuando el hombre duda y te estira la mano a Dios, es para que creas que para Él todo es posible, que Él, gloria al Señor, puede andar en el mar, gloria al Señor, y no puede hundirse, porque Él es el poderoso de Israel, porque para Él es todo posible, gloria al Señor. Él puede estar, alabado sea la honra y la gloria, en el mar caminando, gloria al Señor, como si fuera en una carpeta en el piso, todo duro, y aunque las aguas sean tan blanditas. Qué hermoso, alabado sea la honra y la gloria cuando sabemos que para Dios es imposible. Gloria al Señor. A veces, gloria al Señor, el hombre te puede decir que Dios no te puede ayudar. Pero yo te quiero decir algo en esta hermosa hora, amigo y hermano. Que Dios te puede ayudar mientras tú creas en Cristo Jesús. Alabado sea la honra y la gloria. Gloria al Señor. Aquí tenemos, gloria al Señor, a un lado, mi hermano, gloria al Señor, que Dios hizo algo en su propia familia. Gloria al Señor. Yo no conozco mucho su situación de mi hermano Mejías, gloria al Señor, pero Dios hizo algo imposible en su matrimonio con su esposa, que el hombre decía: no es posible, pero para Cristo es posible, que es un milagro grandemente, y mi hermano le va a decir su testimonio, quizás si puede, pero en otra ocasión, si no puede hoy, lo puede decir, que si usted está enfermo y usted ha dejado de creer en Cristo Jesús, que para Él es todo imposible. Hermano Mejías, gloria al Señor. Alabado a Dios. Pues sí, estamos viendo en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 25 y 26, dice: sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo:
¿quién pues podrá ser salvo? Alabado Dios. Es una pregunta que le hicieron. Alabado Dios, entre sí se dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Amén. Verdaderamente que el hombre no sabe quién puede ser salvo. Pero viendo la escritura y viendo el contexto, alabado Dios, dice que le llegó un hombre rico, un joven rico, alabado Dios, a decirle al Señor, ¿cómo podrías ganar la vida eterna? Para tener vida eterna, alabado Dios. Y él le dice, guarda los mandamientos. Alabado Dios, ellos, el pueblo judío, ha sido y fue y es un pueblo privilegiado, alabado Dios, porque Dios le dio mandamientos y leyes y le dio, alabado Dios, esta bendita bendición, alabado Dios, de las escrituras. Gloria a Jesús. Nosotros leemos las escrituras, tenemos las escrituras, porque Dios usó a ese pueblo, alabado Dios, para dar todos estos mandamientos y bendiciones, gloria a Jesús. Entonces él conocía los mandamientos y la mayoría de nosotros conocemos los mandamientos, los 10 mandamientos, gloria al Señor. Y ahí le dice, no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, los he guardado desde mi juventud. Pero le dijo en esos momentos, ok, como eres rico, dice, entonces vende tus cosas y el dinero dáselo a los pobres, ven y sígueme. Gloria a Jesús. Y este hombre rico, pues no lo hizo. Y dice que se entristeció y no pudo. Entonces el Señor dice que es difícil que un hombre rico entre al reino de los cielos, alabado Dios. Y era algo que los discípulos creyeron y dijeron, pues, ¿cómo es posible que que ha guardado todos los mandamientos que Dios nos ha dado, no puede ser salvo? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y ahí viene la contestación del Señor, dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible, alabado a Dios. Nosotros no sabemos de qué forma, alabado a Dios, Dios va a rescatar y atraer a un hombre al arrepentimiento, alabado a Dios. Nosotros cumplimos, alabado Dios, con la encomienda que nos dio nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio. Y es a lo que estamos en este lugar. Predicando las buenas nuevas de salvación, gloria a Jesús. Si tú eres una persona que por primera vez estás escuchando, alabado Dios, el Evangelio, te presentamos a esa persona, a ese hombre que caminó en aquellas tierras, alabado Dios, de Israel, haciendo milagros y prodigios, alabado Dios, y testificando que Dios ha tenido misericordia del hombre, alabado a Dios, y que dio a su Hijo para salvar al mundo. Jesucristo, Él es el único que puede salvar tu vida, alabado a Dios, y darte salvación. Gloria al Señor. Alabado sea la honra y la gloria. Dios es grande y maravilloso. Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. No importa la edad que tengas, seas un joven o seas un hombre adulto, y lo voy a decir con todo respeto, gloria al Señor. Aunque seas, gloria al Señor, como uno le dice, como mexicano, porque soy mexicano, te voy a hablar como mexicano, o un anciano, y tú dejas de creer en Dios, o estás caminando en las cosas de Dios, y no tienes esa condición en la mente para la capacidad que Dios puede hacer en tu vida, aún así, gloria al Señor, no importa la edad, si estás de 80, 90 años, aún aunque tengas 100 años, y dirás, yo no puedo, ya estoy viejo, ya voy para abajo, ya no puedo dar mucho, pero para Dios le puedes dar algo importante. Gloria al Señor.
Te voy a poner un ejemplo en su palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 18:14 dice su palabra del Señor: ¿Hay para Dios algo difícil al tiempo? Gloria al Señor. Aquí Él está hablando, alabado sea la honra y gloria, es para Sara. Quizás, gloria al Señor, Sara entra, gloria al Señor, en ese afecto, gloria al Señor, que escucha la voz y dirá: ya estoy de una edad avanzada, dice su palabra que de 90 años, y Sara era una mujer estéril. Quizás era una burla para ella tener un matrimonio. En el Antiguo Testamento era una burla para una mujer estéril, que no podía dar fruto. Pero quiero decirte algo, que de Sara vendría algo hermoso, gloria al Señor, la primera nación, gloria al Señor, que iba a dar su hijo, porque Dios le había hablado a Sara que iba a dar a un tiempo. Dice su palabra del Señor: al tiempo señalado volverá a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá su hijo. Gloria al Señor. Y muchas veces, gloria al Señor, te sientes atormentado, gloria al Señor, que no estás lo suficiente lleno del Espíritu Santo para dar algo bueno o dar, gloria al Señor, un testimonio o un ejemplo para aquellos que no conocen de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, o les hablas y dicen: yo no creo en Cristo, gloria al Señor, porque no les has hablado profundamente las experiencias que tú has tenido personal con el Señor. Bendito sea la honra y la gloria. Y aquí Sara tuvo una experiencia, un ejemplo, gloria al Señor, que ella nos está dando, que hay cristianos que están estériles porque no creen todavía completamente en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Yo te estoy invitando en esta hora, amigo, gloria al Señor, que para Dios no hay nada imposible. Si tú tienes tu corazón dispuesto a reconocer como único y salvador, dile: Señor, para ti todo es imposible, para mí no, pero para ti sí, Señor. Aquí estoy dispuesto. Perdona mis pecados, Señor, que hoy me quiero rendir a ti. Quiero saborear lo que es tu palabra. Gloria al Señor. Alabado sea la honra y la gloria. Dios es grande y maravilloso. Hermano Mejías, gloria al Señor. Alabado Dios. Pues sí, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Alabado Dios. A través del Evangelio y a través de la fe que Dios pone en el hombre, alabado Dios, todo es posible para Dios. Hay veces que nosotros creemos que nada es bueno, alabado Dios. Y nos afanamos, alabado Dios, a la vida. Y nos afanamos a la forma que estamos acostumbrados, gloria a Jesús. Y creemos que no puede haber cambios. Y recuerdo ahorita un dicho que se dice que árbol que nace torcido jamás su rama endereza, alabado Dios. Pero cuando Jesús viene a tu vida, alabado Dios, te cambia tu naturaleza, te cambia tu modo de pensar, alabado Dios. Hay una transformación que Dios hace en tu vida, alabado Dios, que el hombre carnal no puede creer cuando ve a una persona que ha sido malo, que ha sido vicioso, alabado Dios, que ha sido pecador, y Dios lo rescata y le cambia su vida, gloria a Jesús. Y ahora lo ven, alabado Dios, en lugar de decir maldiciones, su vocabulario ha cambiado y lo escuchan hablando de Dios y lo tratan de fanático, alabado Dios. Pero no comprenden y no entienden, alabado Dios, que Dios ha hecho una nueva criatura en esa persona, alabado Dios. Porque para el hombre es imposible.
creer eso. Pero para Dios todo es posible. Él cambia el corazón de piedra que tenemos, alabado Dios, cuando no conocemos al Señor, y nos da un corazón de carne, sensible, alabado Dios. Y va obrando en nosotros, alabado Dios, y va haciendo cambios en nosotros, gloria a Jesús. Porque esto es un caminar, un aprendizaje, un crecimiento, alabado Dios, gradualmente, alabado Dios. Por eso dice la palabra que todas las cosas viejas son atrás y todo es hecho nuevo, alabado Dios. Comienza una nueva vida para todo aquel que reconoce y cree que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, alabado Dios, y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Alabado sea su nombre, aleluya. Gloria al Señor. Jeremías, gloria al Señor, 32:27 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Gloria al Señor. Qué hermoso, gloria al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Dice su palabra de Dios en nuestro Señor Jesucristo, Jeremías 33:3. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. Pero la aclamación que uno puede hacer para Dios, gloria al Señor, diciéndole: Señor, ten misericordia, gloria de mí. Como le dijeron sus discípulos de Jesús, le dicen: Señor, socórrela, haz algo. Mira, esta mujer ya nos está molestando de tanta exigencia. Y a veces, gloria al Señor, queremos algo fácil y no le podemos esforzar un poquito más, gloria al Señor. Esforzar en la oración. Por eso dice su palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé. Gloria al Señor. ¿Quiere tener una comunicación con el Señor? Gloria a Dios. Mándele un texto con su teléfono y dígale: Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Es algo importante cuando uno le clama con el deseo, con el corazón y con una decisión, que le diga: Señor, inclina tu oído, porque dice su palabra: clama a mí. Gloria al Señor. Una decisión personal. Yo no te puedo decir, gloria al Señor, que te puedo esforzar yo, pero esforzarse uno personal para Dios es algo maravilloso. Gloria al Señor. Yo he visto 2, 3 hermanos que nos esforzamos a llegar a las 5 de la mañana a la oración. Ya llevamos un buen tiempo, gloria al Señor, y no estamos hablando de un mes, gloria al Señor, estamos hablando de unos años, gloria al Señor. Yo no me aburro, no me desvelo, y si me desvelo el Señor me quita el sueño, porque yo tengo necesidad de Dios, que para Él todo es posible, y yo lo creo. Yo lo creo que Dios te puede sanar. Para Él no hay imposible una enfermedad que se le resista, porque todo lo sana el Señor, en el nombre del Señor. Si tú estás enfermo, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, aquí estoy, conoces mi cuerpo, tú lo formaste del polvo de la tierra. Señor, tú sabes qué enfermedad estoy pasando. Si es tu voluntad, sáname. Gloria al Señor. Sáname, que sea tu voluntad y tu gran misericordia, y para que tu nombre sea glorificado. Para Él sea toda la honra y toda la gloria. Dios es grande y maravilloso. Hermano Mejías, gloria al Señor. Dios hizo un gran milagro en su esposa, que Dios la sanó de cáncer, parece, ¿verdad? Alabado a Dios. Sí, hemos estado en pruebas, alabado a Dios, pero gloria a Dios. Él se ha glorificado, alabado a Dios, en mi esposa, en nuestras vidas, gloria a Jesús. Y ahí estamos echando para adelante. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero sigamos viendo, alabado a Dios, la misericordia, la bondad de Dios, alabado a Dios. Y lo que Dios es, alabado a Dios, posible, alabado a Dios. Para el hombre es imposible, alabado a Dios, que la salvación sea gratis y que no pagamos nada, alabado a Dios. Pero la salvación es un regalo de Dios
que no es por nuestras obras, alabado Dios, sino que es un regalo de Él. Por eso en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, alabado Dios. Dios nos ha regalado esta salvación. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Dios nos ha dado su Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad, alabado Dios. Y Dios nos ha dejado su palabra escrita, gloria a Jesús, para que por ella crezcamos, alabado Dios, en crecimiento, alabado Dios, en gracia para con Dios, gloria a Jesús. ¿Para qué? Dice que fuimos creados nuevas criaturas en Cristo para buenas obras, buenas cosas, alabado Dios. Las obras para salvación no cuentan, amados televidentes. Las obras son como inmundicias delante de Dios. Sino Dios nos salva por gracia, por amor, alabado Dios, a nosotros. Gloria a Jesús. Porque no merecíamos más que la muerte, alabado Dios, porque pecamos contra ellos, contra Dios. Gloria a Jesús. Pero Dios en su infinita misericordia se revela al hombre, gloria a Jesús. Si en estos momentos Dios te está hablando a tu vida, no le cierres tu corazón. Y cuando hagamos la oración de fe, entrega tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Gloria al Señor. Voy a leer rápido dos pasajes de la palabra del Señor Jesucristo. Marcos 10, 27 dice, entonces Jesús mirando les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Gloria al Señor. Lucas, gloria al Señor, 21, 37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Qué hermoso, gloria al Señor, cuando escuchamos tanta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para Él no hay nada imposible. Gloria al Señor. Si estás enfermo, gloria al Señor, alza tu mano ahí donde estés, gloria al Señor, y dile, Señor, aquí estoy, me presento ante ti, gloria al Señor, inclina tu oído para que escuches mi clamor a ti. Padre, te damos honra y gloria a ti solamente, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por usarnos, Padre bendito, compartir tu palabra con mi hermano Mejías, gloria al Señor. Padre bendito, que tú, Señor, nos sigas usando a tu manera, Señor, que tu Espíritu sea el que hable a cada hermano, a cada amigo, gloria al Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, por aquel hermano que esté enfermo, Señor, por aquel amigo, Señor. Padre, si hay uno, Padre bendito, que esté pidiendo oración, que levante sus manos y que diga, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi cuerpo, Señor. Tú conoces mi enfermedad, sea de cáncer, sea de diabetes, sea de migraña, sea de pulmones, sea de riñones, Padre, sea dolor de espalda, de rodillas, Padre, sea dolor de oídos, Padre, sea de la vista, Señor. Que tu nombre sea glorificado en cada hermano, en cada amigo, Señor. Si algún amigo reconoció como único y salvador, Padre, te pedimos que tú escribas su nombre en el libro de la vida, Señor, que él busque algún lugar, Padre, para que él se pueda congregar, Padre, y seguir más buscando de ti, sobre todo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te damos honra, gloria para siempre es para ti, Señor. Gracias te damos, que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta hermosa hora.